Buenos días, vamos a esperar a sus compañeros. Yo voy a aprovechar en hacer una captura de la pantalla. Un ratito ya. Buenos días. Esperen, jóvenes. Uy, ¿qué pasó con esto? Ya, voy a hacer una captura de pantalla. Y empezamos. Todavía falta un minuto. Captura. Clase 9 del día jueves. Aula 134. Nuestra última clase. Sí. Clase 9 del jueves. Aula 134. Sí, ya está. Listo, vamos a empezar la clase. Avisen a sus compañeros que estamos iniciando la última clase del ciclo de verano del Centro PRE de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les comparto el material y al final, ojalá que nos den algunos minutos, porque tenemos solamente hasta las 8:55, algunas sugerencias para el examen de admisión a los jóvenes que van a postular al examen de admisión. ¿Ya? Listo, les comparto un momento. Ahí va. Ya, 8 en punto. Empezamos, jóvenes. Dígame si se puede apreciar lo que estoy compartiendo. ¿Se puede apreciar? Dígame que sí, dígame que no. Sí se puede apreciar, Sí, ya, señor, profe. gracias. Gracias, Claudia, y no sé quién me habló. Listo, muy bien, empezamos, queridos jóvenes. Nuestra última clase, hoy día también nos despedimos. Y hay que correr porque lamentablemente en esta última clase nos han puesto mucho material. Sin embargo, por ejemplo, este material sí es importante: enfoque humanista, enfoque conductista y enfoque cognitivo social, junto con lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Sobre el psicoanálisis. Ahora, estrés, eso es parte de la formación, no lo creo que he visto como temario, y menos trastorno de personalidad. Por eso que los trastornos lo vamos a ver así rápido, a la ligera. Lo que sí vamos a concentrarnos es en enfoques de la psicología. Ya hemos visto psicoanálisis, ahora vemos humanismo, conductismo y cognitivo social en función al tema de personalidad. Pero ustedes saben que estos enfoques no solamente hablan sobre personalidad, hablan sobre aprendizaje, sobre inteligencia, etcétera. Pero lo vamos a jalar más para las teorías, que si bien es cierto, esto es más para personalidad, pero lo jalamos más para las teorías. Listo. Habíamos visto el día de ayer, por ejemplo, que el psicoanálisis plantea que la personalidad tiene tres componentes o tres estratos, que se inició con la conciencia, preconciencia y después el inconsciente, que algunos los llaman como la tópica 1, por ejemplo. Y después se devino la tópica 2, con la cual ya se definió el concepto, lo que es teoría de personalidad para el psicoanálisis, con lo que era el yo, el superyo y el ello, ¿cierto? En cambio, este enfoque humanista de la personalidad, pero antes de entrar al enfoque humanista, tenemos que nosotros resaltar qué cosa estudiaba el humanismo, porque es importante. El humanismo, como enfoque teórico, es considerada la tercera fuerza de la psicología. Vamos a ponerlo acá. Entonces usted dirá, profesor, pero si es la tercera fuerza, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda? Si quieren lo anotan como dato: tercera fuerza de la psicología. Entonces, si ustedes lo deducen de las teorías psicológicas que hemos estudiado, ¿cuál creen que ha sido la más impactante o más importante? El psicoanálisis sería la primera fuerza. Y ¿cuál sería la segunda? El conductismo sería la segunda fuerza. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? ¿Por qué se dicen fuerzas? ¿Por qué? Porque son posturas o paradigmas dominantes en la psicología. El primer paradigma dominante o teoría dominante es el psicoanálisis, con Sigmund Freud, por todo el aporte que hizo al desarrollo de la psicología, con su teoría del inconsciente, con la teoría de las etapas del desarrollo psicosexual, etcétera. Aportó mucho al psicoanálisis, el psicoanálisis a la psicología, y después esta propuesta fue un poco desplazada cuando apareció el conductismo, que ahora lo vamos a ver, con Waxo y después con Skinner. Y
que también es criticada, el conductismo, después vamos a ver en qué es criticada. Después surge el humanismo como propuesta teórica muy interesante, muy importante y muy diferente tanto al psicoanálisis como al conductismo. Y por eso es considerada, porque tiene todavía mucha fuerza hasta el día de hoy, tiene mucha influencia el humanismo, muchos seguidores, e incluso también se le aplica en lo que es psicoterapia, en lo que es teoría de la personalidad, etcétera. Es el humanismo de Abraham Maslow y de Carl Rogers. Hay otros psicólogos humanistas, pero estos son los más importantes. Ahora, ellos, ¿qué proponen de la psicología? Ellos criticaban al conductismo y criticaban al psicoanálisis, sobre todo. ¿Por qué? Porque tanto el psicoanálisis se centraba mucho en encontrar el inconsciente. ¿El inconsciente qué cosa era? Donde se encuentran ocultas las cosas reprimidas, primitivas, etcétera. Entonces, el humanismo decía que el psicoanálisis mucho se preocupa de los trastornos, de las personas que tienen problemas, pero no estudia ni el psicoanálisis ni el conductismo de la persona que está bien, que no tiene ningún problema, que está todo ok. Entonces, por eso que, ay, disculpe, por eso que eh, es una propuesta muy interesante el humanismo y ha marcado también una época y sigue marcándola hasta el día de hoy. Ellos, a diferencia de otras propuestas, ven al hombre como una persona positiva, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, por ejemplo. El hombre puede llegar a la autorrealización siempre. Cualquier persona, todos podemos lograr la realización, la autorrealización, que es el máximo potencial de nuestro desarrollo como persona. Todos podemos lograr nuestras metas. Muy importante para el humanismo el sentido de la libertad, por ejemplo, ¿no? El sentido de saber elegir, por ejemplo, ¿no? Entonces, el humanismo se preocupó más en estudiar a personas que estén bien y que han de repente sobresalido sobre otras personas, para encontrar en esas personas sus cualidades y esas cualidades de repente generalizarlas. Por eso me parece interesante, ¿no? Está bien que estudiemos a las personas que tienen algún problema, pero el humanismo dice que no. Hay que estudiar a las personas que están bien, para que de ahí ver, ¿y ellos por qué están bien? ¿Y ellos por qué han sobresalido? ¿Por qué son personas muy importantes? Porque de repente esa experiencia que ellos han tenido lo podemos generalizar, ¿no? Interesante, ¿no? Muy importante para el humanismo el concepto de autoconcepto. Autoconcepto. ¿Qué concepto tiene la persona de sí mismo? Entonces, si una persona tiene algún problema, de repente su autoconcepto no está muy bien desarrollado. Y ahí es donde hay que trabajar, el autoconcepto. Y esa es la propuesta general. El humanismo, como les reiteré, tiene varios autores. Y solamente vamos a ver a dos de los más importantes. Creo que con eso Lauca también lo plantea, Maslow y Rogers. No creo que coja otras propuestas, que Lauca sería mala ya, bueno. Porque sí hay más teóricos del humanismo. Muy bien. Empezamos con Abraham Maslow. ¿Recuerdan ustedes que vimos en el tema de necesidades, de motivación, perdón, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow? ¿Recuerdan ustedes motivación? ¿Y por qué, y qué tenía que ver Abraham Maslow en motivación? Es que Abraham Maslow creó su pirámide de necesidades. ¿Y qué habíamos dicho de la necesidad? Que la necesidad es fuente de motivación. ¿Y qué tiene que ver la pirámide con el personalidad, profesor? Es que según Abraham Maslow, toda persona tiene un potencial positivo de desarrollo, de crecimiento. O sea, su personalidad va hacia esa meta, a lo que es el crecimiento, la autorrealización. Toda persona, dice, todo lo que estamos acá, tenemos esa tendencia que es casi como innata, ¿no? Entonces, pero esta tendencia que es el crecimiento o la autorrealización que está acá arriba, en la cima, entonces se va a ir alcanzando desde cuando se cubren las necesidades fisiológicas. Entonces ahí está, la pirámide va a explicar la necesidad que el ser humano debe resolver para lograr esto, lograr esto. O sea, la personalidad es el potencial del ser humano se va a lograr cuando el ser humano llega a la autorrealización. Pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a la autorrealización según Abraham Maslow? Yo tengo que ir cubriendo las necesidades que están en el nivel inferior. Tengo que ir cubriéndolo, porque si no lo cubro, entonces no voy a tener tampoco un desarrollo de mi personalidad. Entonces, cuando hay algún problema de violencia, una persona violenta, o una persona que tiene algún desorden en su personalidad, según Abraham Maslow, es que eso ocurre porque no está cubriendo sus necesidades de una forma adecuada. Interesante. O sea, una persona tiene algún problema personal en su desarrollo de personalidad porque no ha cubierto estas necesidades, no lo está cubriendo de una forma adecuada. Eso es interesante. Entonces, ¿qué dice Abraham Maslow? Que eso sí se cubre de una forma adecuada
Si esto se cubre de una forma adecuada, le damos un check. Si se cubre de una forma adecuada, entonces la persona va a desarrollarse plenamente y lograr lo que todos queremos lograr, la autorrealización. O sea, mi personalidad es buena por naturaleza, pero cuando ocurre un desajuste en mi personalidad es porque hay un problema en no cubrir mis necesidades. Entonces, por ahí está el problema. Yo creo que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Porque si encontramos a personas con problemas, vemos pues que tiene problemas de autoestima, problemas de no tener amistades, problemas sociales. Entonces, es que no están cubiertas sus necesidades, dice Abraham Maslow. Entonces, cubrimos estas necesidades y nuestra personalidad, nosotros nos va a motivar a lograr esto, la realización. Ahí está, la autorrealización. Porque todos tenemos ese potencial, todos nosotros tenemos ese potencial. Interesante, ¿no? La propuesta de Abraham Maslow. Luego viene Carl Rogers, que también pertenece al enfoque humanista, con una propuesta parecida, pero él usa otros términos a lo que plantea Abraham Maslow. Coincide en que el ser humano es bueno por naturaleza y busca la autorrealización o el funcionamiento pleno, lo llama el funcionamiento pleno. Pero para lograr eso, Carl Rogers no habla de la pirámide de necesidades, sino para lograr realizarnos como personas, nosotros tenemos que desarrollar una adecuada autoimagen, o sea, aceptarnos tal cual somos, la autoimagen, ¿no? Con todos nuestros defectos y nuestras virtudes. Nosotros tenemos que ser congruentes. Si acá, por ejemplo, hay un chico que dice que es estudiante, ese es su papel, porque es estudiante, ¿no? Entonces, ese joven tiene que ser congruente. Si es estudiante, tiene que estudiar, pues. No vamos a encontrar un estudiante que no estudia. Entonces, una persona es incongruente. Entonces, si es incongruente, no se va a desarrollar. Entonces, si acá hay un profesor, por ejemplo, yo soy profesor, entonces yo tengo que ser congruente, o sea, como profesor tengo que enseñar, tengo que capacitarme, ¿cierto? Entonces, soy una persona congruente. Entonces, eso va con mi autoimagen. La autoimagen tiene que ver con la congruencia. Yo soy profesor, actúo como profesor, pienso como profesor, me capacito como profesor y estoy cumpliendo mi papel de profesor. Entonces, soy congruente. Pero si yo digo, hay un profesor que llega tarde, falta clases, no se capacita, etcétera, entonces es incongruente. Entonces, su autoimagen no está adecuada. Y si su autoimagen no está adecuada, o su yo, que es lo mismo para Carl Rogers, o el self, que es lo mismo para Carl Rogers, que autoimagen, entonces va a tener un problema. Va a tener un problema. Entonces el problema es que se desarrolle una adecuada autoimagen. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo hago. Soy congruente. Mis acciones tienen que ser congruentes con la imagen que yo tengo de mí mismo. Interesante, ¿ah? A mí me parece interesante. Por eso que ahí vemos en el otro material, me acepto, me amo, tal y como soy. Tal y como soy. Dime, Carla. Ah, no, no hay preguntas, ¿no? Allá, no hay preguntas. Perfecto. Entonces, eso se llama aceptación incondicional. Hay que aceptarnos tal como somos. Porque hay personas que dicen que no se gustan a sí mismos porque no son muy altas, no son muy delgadas, son muy morenas de repente, o son muy, no sé, muy blancas, no sé. Entonces, eso no debe ocurrir en la persona, según Carl Rogers. Nosotros tenemos que aceptarnos tal cual somos. Si yo me amo y yo me acepto tal como soy, entonces yo tengo la capacidad de poder amar a otra persona. ¿Cómo le vas a pedir a una persona que te ame cuando la persona no se ama a sí mismo? Eso es interesante el humanismo, a mí me gusta. Entonces, si yo tengo una autoimagen y soy congruente, mi autoimagen que yo tengo con mis acciones que yo hago, entonces yo tengo una aceptación incondicional. O sea, estoy bien en mi personalidad. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir funcionar plenamente. Plenamente. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, una persona que tiene un problema en su personalidad, entonces es un problema de ser incongruente, no tiene una autoimagen adecuada, o sea, no corresponde su autoimagen con lo que él, con sus acciones que él hace, por ejemplo, y es por eso que no se acepta como tales, como lo que es, y por eso que no va a funcionar plenamente. Interesante. ¿Qué les parece el humanismo? Lo he resumido porque no va a ganar ahora. No sé qué les pareció. De Abraham Maslow y Carl Rogers. Y ahora vamos a ir, si no intervienen, al conductismo. ¿Qué te parece el humanismo? ¿Ya están todos, creo? A ver, Carla, Claudia, Romina. Sí, ya están casi todos. Ojo, hay que estudiar mucho estas propuestas teóricas porque son las teorías que están dominando en la psicología. ¿No hay preguntas? Continuamos. Entonces, dejamos al humanismo con su propuesta muy interesante. A mí me ha gustado. Y vamos al conductismo, que dice que es un poco, que fue criticada por el humanismo. ¿Ah? Fue criticada por el humanismo.
sobre todo el conductismo eh, de Watson, ¿no? Eh, bueno, ahora también vemos que en el conductismo también aportó el señor Skinner. Si bien es cierto, ellos no tienen una teoría así bien amplia, desarrollada de lo que es personalidad, pero sí, algunos han planteado algunas cuestiones de lo que es personalidad. Entonces, ¿recuerdan ustedes que habíamos visto conductismo en el tema de aprendizaje? Que una persona aprendía por condicionamiento clásico, por condicionamiento operante. Entonces, ¿qué dirán de la personalidad? Que esta personalidad que yo tengo, que tú tienes, es resultado de un aprendizaje. O sea, yo he aprendido a ser así, tú has aprendido a ser así en tu personalidad, porque yo tengo una historia de reforzamientos o también puede ser de castigos. O sea, desde niño me han enseñado o me han reforzado o me han castigado y eso ha determinado mi desarrollo de personalidad. Interesante, ¿no? Entonces, si una persona es violenta, es muy seguro que de repente toda su vida lo han castigado. Por ejemplo, lo han castigado. Si una persona está tranquila, etcétera, de repente ha tenido un buen reforzamiento de una forma adecuada, ha sido reforzado de una forma adecuada, no ha sido castigado mucho, etcétera. Por eso que para ellos es importante el control de los estímulos que están alrededor. En esa imagen que vemos, por ejemplo, este niño actúa correctamente, está aprendiendo a sacar buenas notas porque él quiere evitar un castigo o quiere ganar un premio. Entonces, nuestra personalidad es producto del aprendizaje. Entonces, él rechaza los conceptos de motivación. Eso no existe, dice Skinner. Inconsciente, ¿qué es eso? Eso yo no lo veo, dice Skinner. No se puede apreciar. Por eso que critica el psicoanálisis. Rasgos, como lo que plantea Gordon Allport, eso no. O emociones, no. Lo que él plantea solamente son las conductas. O sea, la personalidad es un conjunto de comportamientos o conductas que yo he aprendido en mi historia de desarrollo personal. O sea, yo tengo esa personalidad porque tengo un conjunto de conductas que van a definir mi personalidad y esa personalidad, ese conjunto de conductas lo he aprendido en mi historia personal. ¿Cómo ha sido? Pues mi historia personal, una historia de reforzamiento o de castigo. De si hay un delincuente, muy seguro que esta persona lo han castigado, ha sentido privaciones, etcétera, ¿no? Me parece interesante también. ¿Por qué? Porque plantea un concepto de personalidad un poco más, de repente, más verificable, ¿no? Porque esto se puede observar. Se puede observar. Ah, es así, es violento. Entonces, vamos a hablar con la familia, vamos a ver en el colegio cómo se comportó. Entonces, ahí lo vemos, pues. Y hacemos un perfil de su personalidad. Entonces, ahí está la parte externa. Quiero cambiar su personalidad, entonces tengo que cambiar los reforzamientos que está teniendo o los castigos que está teniendo, por ejemplo. ¿Preguntas? ¿Corremos? Si no hay preguntas, corremos. Para ir al otro enfoque teórico de la personalidad. Ojo, son enfoques teóricos de la psicología en general, pero lo estamos ligando a lo que es personalidad. ¿No hay preguntas? Corremos ya. Listo. Muy bien. ¿Recuerdan a Albert Bandura con su famoso muñeco bobo? ¿Recuerdan ustedes cuando lo vimos también en aprendizaje? Se llamaba aprendizaje cognitivo social o aprendizaje vicario. ¿Te acuerdas? Aprendizaje vicario, cognitivo social. Entonces, Albert Bandura deducirá pues que la personalidad entonces también tiene un proceso de aprendizaje. O sea, igual coincide con el conductismo. La personalidad se aprende, coincide con el conductismo, pero él dice que se aprende de otra manera, no como lo plantea el conductismo, que se aprende por una historia de reforzamiento, de castigo, no, sino que la personalidad lo aprendo observando, imitando. Este niño está imitando una acción inadecuada y así está aprendiendo y está desarrollando su personalidad. Entonces, si una persona tiene una personalidad de repente violenta es porque ha aprendido a ser violento. ¿De dónde aprendió? De los modelos que tuvo desde muy pequeño. Tenía modelos de aprendizaje de repente de unos padres violentos, en un colegio también compañeros muy violentos. Entonces es obvio que su personalidad también será violenta. ¿Por qué? Porque eso lo ha aprendido mediante la observación o la imitación. La importancia de los modelos, por eso que para Albert Bandura es muy importante.
los padres, educadores y los medios de comunicación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Bandura, por ejemplo, dirá, pues, ¿no? Vivimos en una sociedad violenta. Ah, porque de repente las familias son violentas. Y porque en la escuela también se practica mucho la violencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar y la sociedad no sea violenta? Y por ende mi personalidad sea más adecuada. Tengo que cambiar los modelos. Padres adecuados, trabajar mucho con los padres, maestros adecuados y también medios de comunicación. Ustedes se dan cuenta que a veces nuestros medios de comunicación nos incitan a la violencia. ¿Han visto ustedes, no? Entonces, es obvio entonces que la persona va a caer en la violencia. Es obvio, pues, ¿no? Entonces, es que aprendemos a ser así. Aprendemos a ser violentos o a ser tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos modelos adecuados o modelos inadecuados. Claudia me pregunta. Eh, no habría excepciones para Bandura. Él no lo plantea abiertamente, pero nosotros deducimos que más o menos ese desarrollo de personalidad que nos quedamos que son conjuntos de conductas, expresiones, etcétera, se aprende, se aprende. Pero si ustedes se dan cuenta, yo creo que algunas propuestas pueden ir combinándose. Está bien. Podemos decir que algo hemos aprendido de personalidad. Yo creo que no totalmente se aprende la personalidad. Eso es lo que yo pienso. Porque ahí ya estamos dejando las teorías. Ya no hay más teorías, creo. Sí, ya no hay más teorías. Entonces, tanto la propuesta del humanismo como la propuesta del psicoanálisis, como la propuesta, por ejemplo, del conductismo y del cognitivo social, yo puedo hacer una especie de resumen o de repente de resaltar, ya como yo docente, porque también soy docente en universidades particulares. Entonces, ¿qué cosa es personalidad? Yo creo que la personalidad tiene una base hereditaria. Entonces, en eso coincidimos un poco con el psicoanálisis y con el señor Alport, que plantea los rasgos, y también Eysen, que dicen que hay rasgos que se heredan de nuestros padres. Yo creo que eso sí es cierto. Considero que también hay una parte social en el desarrollo de la personalidad, que eso tiene que coincidir un poco con lo que plantea el conductismo, ¿cierto? Que algo que aprendemos, ¿no? O sea, que es el carácter. El carácter que es social, eso se aprende. Por ahí sería un poco de conductismo, ¿no? Bien, ¿cómo estamos combinando? Un poco de Eysen, de Alport, de psicoanálisis, incluso con conductismo. Y en el caso del enfoque humanista, yo qué podría destacar, ¿no? Que sí, pues, que en el caso, por ejemplo, de Carl Rogers, perdón, de Abraham Maslow, el no tener cubiertas las necesidades hace que la persona sea violenta, pues, por ejemplo, ¿no? Eso puedo cogerlo. ¿Y qué puedo coger de Carl Rogers? Que nosotros tenemos que tener una adecuada autoimagen, porque eso genera bienestar personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí voy cogiendo eh, poco a poco lo que propone las teorías de la personalidad. Yo no creo que uno sea el que tenga la razón totalmente en lo que es personalidad. Yo no creo. Yo no creo. Ya con eso le respondo a la señorita Claudia. Entonces, dejamos entonces los enfoques teóricos que hay que revisarlo porque eso sí viene en el temario del examen de admisión. Esto es para ustedes. ¿No he visto? No sé si ustedes han visto en el temario estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado de tensión. Eso lo plantea Hans Selye. Yo estudié un poco el estrés para mi tesis. ¿Qué se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos? ¿Cómo es eso, profesor? Tú eres una joven, supongamos que acá hay un joven en este salón que acabó recién la secundaria, en un colegio nacional. ¿No llevó cuántos cursos? 5 o 6 cursos no ha llevado que San Marcos está pidiéndole. Psicología, filosofía, economía, por ejemplo. Entonces, y él va a dar su examen de admisión, ¿cierto? Entonces, ¿esta persona se puede estresar? Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente San Marcos le demanda que él tenga que dominar esos cursos. Que usted, bueno, que se supone que este joven que es del Colegio del Estado, recién lo ha visto en el centro pre, pero que son 2 meses y una semana de repente, o 2 meses y 2 semanas nada más. Entonces, esa demanda que le pide el centro pre puede hacer que la persona se estrese. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos. O sea, no ha estudiado esos cursos en el colegio. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que un joven que sí ha llevado los cursos de psicología, filosofía, economía, RB en el colegio, por ejemplo, en un colegio donde trabajé, no voy a decir el nombre, lo llevaban, psicología y filosofía llevaban de tercer año de secundaria. Yo lo enseñé. Entonces,
ese joven va a tener más recursos y no se va a estresar. Pero un joven que tiene una demanda de que ya tiene que ingresar y que le demandan 19 cursos, 18 cursos, creo que ustedes son, 17 cursos. Entonces, se puede estresar. Entonces, por eso que el estrés, según Seyer, y tiene razón, se produce solamente cuando la demanda sobrepasa los recursos que yo tengo. Yo soy un adulto, ya soy psicólogo, soy profesor, y me dicen, yo trabajo, por ejemplo, 4 horas, 6 horas, hasta 8 horas diarias. Pero si me dicen, profesor, usted va a trabajar 12 horas diarias, 12 horas diarias. De repente un día lo puedo hacer, pero si me dicen que todos los días puedo trabajar, entonces mucha demanda para los recursos que yo tengo. Porque está demostrado científicamente que el hombre no puede trabajar o debería trabajar solamente 8 horas como máximo. O sea, me demando y por eso me genera estrés. Entonces ya está claro el estrés como concepto. Ahora, ¿cómo sé que tengo estrés o no tengo estrés? Yo creo que ustedes están estresados. No los veo, pero sería bueno que hoy día ustedes prendan su cámara para conocerlos. Para mí es un poco tocante, traumante de repente no conocer a mis estudiantes, aunque sea con sus cámaras. No lo conozco, pero eso sí, ¿por qué hacemos? Lamentablemente así es el virtual. Entonces, hay dos tipos de estrés. El buen estrés, que se llama eustrés, ese es el bueno, y el mal estrés. Sino que ya nosotros como cultura cotidiana, pues no, ya nos quedamos que el estrés es malo. Pero en sí, para la ciencia, hay un estrés bueno y hay un estrés malo. Entonces, el bueno es el eustrés. Pero ustedes cuando escuchan la palabra estrés, están hablando del malo, pues, de frente, ¿no? ¿Qué van a hablar de buen estrés? Entonces, el buen estrés hace que yo me preocupe. Ya ves, Andrea ya tiene estrés. El buen estrés hace que yo me preocupe. Ya viene el examen de admisión, tengo que estudiar, planificar mis cosas. O sea, es una tensión saludable. Miren, ahí está, tensión saludable. Y estoy aprendiendo bien, he estudiado en colegio pre, además había llevado ya en el colegio el ciclo escolar de la pre, entonces ya pues entonces estoy en mi zona de comodidad. Se viene el examen y estoy tranquilo. Entonces, o sea, el estrés bueno, que es el estrés, hace que yo rinda y aumente mi rendimiento de una forma adecuada. Pero supongamos que, por ejemplo, esta persona ya no va a estudiar las 10 horas diarias que le habíamos mencionado, sino va a estudiar 12, 13, 14 horas diarias, o sea, se va a exigir más. Entonces, o supongamos que de repente quiere aprender tantos cursos de lo que no ha aprendido en el colegio porque era un colegio del Estado y lo quiere aprender en este corto tiempo. Entonces se va a estresar. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás cansado, por más que duermas 8 horas, sigues cansado. Cuando tú te das cuenta que ya no te concentras como antes, o que de repente ya no quieres comer como antes, entonces ya tienes distrés, que es el mal estrés. Pues ahí está. Y eso te hace que tu curva de aprendizaje disminuya, pues, tu rendimiento disminuye. Entonces tú tienes que darte cuenta, como joven que eres, si te estás estresando. O sea, si estás con el mal estrés. Porque si estás con el mal estrés, le reitero, yo estoy estudiando ese tema, eso afecta a mi salud, tanto emocional como salud física. Porque hay estudios que dicen que el estrés afecta el organismo del ser humano, baja las defensas, puede darte una enfermedad psicosomática, por ejemplo, una gastritis, de repente una alergia, y también en los adultos, pues a nivel cardíaco les va a afectar. O sea, es peligrosísimo el distrés, es peligrosísimo el mal estrés. Por eso que nosotros trabajamos mucho eso en la atención psicopedagógica, el manejo de la ansiedad y el estrés, que es diferente, ¿no? Ansiedad con estrés. Continuamos. Entonces, ¿qué cosa me estresa a mí? A algunas personas, ahora, lo interesante es que lo que a mí me estresa, de repente a ti no te estresa. Y más bien lo que a mí me estresa, de repente a ti te favorece. Eso es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿ves? Entonces, Andrés es estrés, pues. Entonces, por ejemplo, los estresantes biofísicos. A algunos les estresa el calor. A mí me estresa el calor. Hasta el calor, por ejemplo. A algunos les estresa el frío. Pero hay chicos que dicen, profesor, a mí me gusta el calor, me voy a la playa bacán, pues a mí me estresa, pues. O sea, yo tengo mis estresantes diferentes a otra persona. Entonces, eso es biofísico. La altura lo puede expresar una persona, el calor, el frío. A otras personas les estresa la parte laboral. Si de repente me hacen trabajar muchas horas, yo me estreso. Ya lo sé ya. Yo trabajaba hasta 12 horas diarias, imagínate, estresado.
Me estresa también en la parte laboral si soy nuevo y no sé las cosas que tengo que hacer porque soy nuevo, me va a estresar. Me puede estresar también la rutina, hacer lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, eso sobre todo en los obreros, ¿no? Le estresa. Es estresantes laborales, por ejemplo. Lo psicológico, los problemas familiares, problemas económicos, problemas de pareja, por ejemplo, un divorcio, ¿me puede estresar? Sí, me puede estresar. En caso de ustedes que son estudiantes, yo los pongo en la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Altas horas de estudio. Por eso yo a mis estudiantes de ciclo presencial, yo le digo, quien está durmiendo 4 horas o 5 horas no va a ingresar a la universidad, digo, porque ese se está estresando a esa persona. Y está demostrado científicamente que cuando una persona no duerme las horas adecuadas, se estresa, tiene problemas de atención, problemas de memoria y baja su sistema inmunológico, se va a enfermar. Dicho y hecho, ¿cuántos estudiantes yo he atendido en atención psicológica que están estresados? Muchos. Entonces, por eso que ustedes tienen que darse cuenta de ello. Yo sé que hay profesores, o de repente tu papá que ha sido San Martín, o tu mamá que ha sido San Martín, te dicen, no, pero yo me amanecía. Ella se amanecía, y estamos hablando de una cuestión hace 20 años. No puedes comparar todo eso. Y además, de repente, a esa persona le gustaba el estrés, pues, porque hay personas que les gusta el estrés, que de repente rinde mejor, pero bien raro esos casos, ¿no? Bien raro, bien raro. No se puede generalizar, no se puede generalizar. ¿Cómo reacciono ante el estrés? Me olvido de las cosas, ahí está. Tengo problemas de memoria, eso es a nivel cognitivo, problemas de atención, problemas de percepción incluso, por ejemplo. A nivel emocional, me siento triste, decaído, melancólico, por ejemplo. A nivel conductual, se le ve muy excitado, se le ve bebiendo alcohol, fumando, o sea, conductas que demuestran que está estresado. A nivel físico, eso es muy importante. A mí me daba, por ejemplo, un dolor por acá, ¿no? Por acá. Una tensión acá. Algunos a la parte de la columna no podían moverse, algunos tenían tics en los ojitos, empezaron a parpadear. Estaba viendo el caso de una estudiante que cada vez que se ponía tensa empezaba a parpadear su ojito. Entonces yo le empecé a guiar eso, bueno, para que supere ese problema y no se presente. Me dice que en su último examen no se presentó ya, estaba estresada. Entonces, por eso quiero que ustedes entiendan, ¿no? Romina, sí, pues, esa es una reacción física cuando uno está estresado. Entonces yo ya me doy cuenta cuando estoy estresado. Oye, a mí me daba hambre cuando estaba estresado. Me daba mucha hambre y aparte me daba mucho cansancio. Y tenía que dormir, pues. Yo sé, ya. Pero tú sabes, ¿a ti qué te dará? Pues no, ya estamos viendo que alguna persona reacciona diferente al estrés, ¿no? Por eso que mucho cuidado. Para mí es más importante la salud. Mucho más importante. Pero hay personas que son fuertes y tienen resiliencia, que es la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. O sea, ¿qué cosa es resiliencia? La capacidad que tiene una persona de salir adelante a pesar de las adversidades. ¿Qué quiere decir? Que las adversidades lo fortalecen. Esa persona es resiliente. Las adversidades lo fortalecen. Una persona vive en un asentamiento humano, no tiene para comer casi. ¿Qué más? No tiene para comer, hay mucha delincuencia, a la justa va al colegio y se convierte en profesional. Ah, es resiliente. Este señor, Nicolás Vujicic, es una persona que nació sin piernas y sin brazos. Es una persona resiliente. Esta agenesia se llama, que es la imposibilidad de que uno no se desarrolle durante el crecimiento del embrión. O sea, cuando estaba como embrión no se desarrollaron sus brazos ni sus piernas. ¿Sí? Pero después tenía salud, era saludable, lo demás era saludable. Pero miren a ustedes, ahora es un motivador. Vean ustedes, pongan ustedes Nicolás Vujicic en YouTube y vean las charlas que le da. Es un motivador y miren, se ha logrado casarse y tener sus hijos sin ningún problema. Y es muy conocido a nivel mundial, ¿no? A pesar de que no tenía brazos ni piernas, él salió adelante, es una persona resiliente. Por ejemplo, seguimos. Dime, Andrea, no has escrito nada, me has mandado un mensaje pero sin nada. Ahí está, capacidad de una persona para recuperarse de una adversidad. Por ejemplo, me va mal y yo me pongo más fuerte y sigo adelante. Ese es resiliente. Ese es resiliente, ahí está. O sea que las adversidades más bien me fortalecen.
En cambio, a otras personas que no son resilientes, las adversidades lo tumban. Se va abajo, se deprime, etcétera. No, no, ese no es resiliente. No, las adversidades me dan fuerzas. Ay, Andrea. Consideran el cambio como un apasionante desafío para su desarrollo, confían en su capacidad para controlar los sucesos e influir en ellas, y se comprometen intensamente con las actividades que realizan. Entonces, eso es resiliente. Eso es resiliencia. Yo sé que ustedes son resilientes, porque ustedes van a pasar muchas adversidades. Pero yo ya sé, pues jóvenes, soy psicólogo, que sus padres, de sus compañeros de colegio, ya están estudiando o ya van a iniciar su universidad particular. Pero tú estás acá, porque tú quieres estar en San Marcos. A pesar de repente de que no logres objetivo en esta primera instancia, tú vas a seguir adelante. No te vas a milanar. Y por más que te enteres que tus compañeros están en particulares, pues son particulares. Tú quieres San Marcos. Hay chicos, por ejemplo, pobrecita esta chica, hasta no tenía ni para tomar desayuno. A mí me daba pena bastante, ¿no? Es una cuestión social ya, pues. Y a pesar de eso, yo le decía, pero clave desayuno. Le decía, no puedes venir sin tomar desayuno. Iba a la pre sin tomar desayuno. Estamos hablando del siglo que se dio en Guaral, donde ellos no pagaban, pues pagaba la municipalidad. Eran chicos bien pobres. Y a pesar de ella, yo le di pues la asesoría, le dije, tienes que, sobre todo, principalmente, ver tu alimentación, sobre todo la del desayuno. ¿Por qué? Porque eso es clave. Entonces, un poco que me hizo caso y logró ingresar a San Marcos por el ciclo ordinario. Gracias a que la municipalidad nos contrataba a nosotros para ir allá a dictar clases. Y ellos estudiaban gratis, pues. O sea, había una selección de Guaral, daban un examen de selección, se presentaban unos 600 y habían 120 vacantes, o sea, fácil, ¿no? Entonces, ahí estudiaban chiquitos, gratis. Ahorita ya no hay. Esa persona era resiliente. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los trastornos, que eso no va a venir creo que en el examen, ¿no? Pero lo vamos a ver así rápido nomás, ya. Esto no viene en el examen, chicos, no he visto trastorno de la personalidad. Un trastorno es un patrón desadaptativo en por lo menos dos de estas áreas. O sea, una persona que tiene un trastorno de personalidad, yo no puedo decir que yo tengo un trastorno o tú tienes un trastorno, no puedo decir eso. Eso se hace con una evaluación por el especialista. Pero una persona que tenga un trastorno según el DSM-5, que es un libro de un manual donde están clasificados los trastornos de la personalidad, entonces esta persona tiene que tener las siguientes características para tener un trastorno de personalidad. Tiene que tener dos áreas afectadas. Por ejemplo, ¿no? De estas cuatro que están acá. A nivel cognitivo, por ejemplo, tiene ideas, pensamientos inadecuados, por ejemplo. A nivel afectivo es muy efusivo o es muy apático, por ejemplo. Control de impulsos, no puede controlar sus impulsos, está molesto y rompe todo. Entonces, está afectada esa área. O a nivel de relaciones interpersonales, es agresivo o se aísla de la sociedad. Que tenga solamente dos áreas de esta afectadas, que sea una persona mayor de edad, que esas conductas inadecuadas o patrones desadaptativos se presenten más de 6 meses en todo contexto y sea un adulto, según el DSM, entonces podemos recién hablar de un trastorno de la persona. Ya, ojo, de un trastorno. No son comunes. Hay una base, en algunos de ellos, una base hereditaria. Bastante base hereditaria en estos trastornos. Pero no quiere decir porque mi padre tiene un trastorno, de repente yo lo tenga. Ya ustedes saben leyes de Mendel. Bueno, leyes de Mendel. Ya, entonces vamos a ver los principales trastornos de la personalidad. Una cosa son trastornos mentales, otras cosas son trastornos de la personalidad. Como estamos en personalidad, vamos a hablar trastornos de la personalidad. Estos trastornos producen malestar y sufrimiento en la persona que la padece, pero también afecta a las personas que lo rodean, a sus seres queridos. Por eso que cuando se enferma un miembro de la familia, se enferma la familia. El comportamiento se aparta del contexto sociocultural, o sea, hace conductas que no están acordes con el entorno. Por ejemplo, anda desnudo, por ejemplo. Por ejemplo. Deterioro funcional significativo, o sea, ya no puede tener pensamientos adecuados, no se concentra, no puede estudiar, por ejemplo, ¿no? No va a estudiar. Problemas cognitivos, ¿no? Por ejemplo. Este,
¿Qué más? Escasa o nula conciencia de la anomalía. Esta persona no va a aceptar que tiene un problema. Y me va a decir, a mí va a decir, no, ustedes están mal, yo estoy bien. Ustedes están mal. O sea, no se da cuenta que tiene un problema. Escasa o nula conciencia de anomalía. Entonces, esos son ya personas que han sido diagnosticadas. ¿Cuáles son los principales trastornos? Lo voy a ver rápido. No, ya saben ustedes que no va a venir eso en el examen. Lo que sí va a venir es para decirlo ordinario, sobre todo. La persona esquizoide es una persona que se aísla socialmente y también no expresa sus emociones. Es indiferente a nivel emocional. Indiferencia, ¿no? A nivel emocional. Muy indiferente. ¿Por qué debo estar cerca de la gente? Dice, no, yo no debo estar cerca de la gente, no. ¿Para qué? Dice el esquizoide. El esquizotípico tiene también cuestiones del esquizoide, o sea, también se aleja socialmente, pero este tiene más cosas. Él tiene creencias extrañas o mágicas. Eso es importantísimo. Por ejemplo, ¿no? Con el acero de las cucharas ya no podrán robarme las ideas de mis próximos inventos. Por eso que él cree que sus ideas los están robando. Entonces, para que no se le roben, sus ideas se pone cucharas, porque el acero va a bloquear, dice, ¿no? A esa persona que se roba sus ideas. Y ya pues es un esquizotípico. Yo me comunico frecuentemente con entes, con seres que yo solo puedo ver. O sea, tiene problemas perceptuales, ¿no? Alucinaciones también, el esquizotípico. Continuamos con más trastornos. El paranoico es una persona que tiene una desconfianza excesiva e injustificada. Injustificada. Esta persona paranoica desconfía hasta de su propio madre, imagínense, hasta de su propio padre, por ejemplo. Y no es justificada, pues, ¿no? Él cree que cualquier persona que le está mirando, que se está acercando, le quiere hacer daño. Ahí está. La gente tiene intención de hacerme daño. Si yo salgo, de repente me atropella un carro. No, 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 yo no voy a salir, no voy a salir, yo estoy en mi casa. No, no, no. O me cae un rayo. ¿Cuándo en el Líbano hay rayos? Entonces ya está, pues, con un trastorno de la personalidad. El antisocial, no le digas antisocial a un joven que es tímido. Si tú le dices antisocial, lo estás insultando. El antisocial, permanente desprecio y violación de los derechos de los demás. Una persona que es cruel y no tiene empatía. Creo que ese es Gringallo, me parece. Un sicario adolescente que ahora, bueno, ya no es adolescente, por eso ya sale su foto, ¿no? Ese sicario, por ejemplo, es un antisocial. Si otro sufre por mi conducta, es un problema. Yo quiero la plata que me han ofrecido. Antisocial. Cruel. Falta de empatía. Seguimos con más trastornos. El límite o borderline. Ojo, esto no se entre porque eso no va a venir, ¿ah? Alteraciones en la autoimagen, en la afectividad y sensación crónica de vacío y una notable impulsividad. O sea, es una persona que siente un vacío existencial, no sabe por qué está presente en el mundo, ¿no? Él dice que no puedo controlar mis emociones, no lo puedo controlar, no lo puedo. Yo parezco ridículo con mi forma de vestirme o por mi forma de ser, ¿no? Parezco un ridículo. Es límite o borderline. Pero es muy impulsivo, es agresivo. Muy impulsivo. Tú le dices algo, se molesta, ya te quiere pegar. El histriónico es una persona que hace una conducta teatral, pero es exagerada, pues, y es muy emotivo de una forma exagerada, ¿no? Por ejemplo, si fuera futbolista histriónico, ¿no? El rival de repente lo ajusta, lo roza y, ya me quiere romper la pierna, me quiere romper, empieza emotivo, ¿no? Empieza a gritar, no, árbitro, 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 empieza a gritar, emotivo exagerado, ¿no? Conducta teatral, se tira al suelo, se da volantines, ¿no? Exagera lo que ha sucedido en extremo, pero lo hace constantemente, en diferentes situaciones. Eso es histriónico. Seguimos más. El narcisista, eso viene de la historia de Narciso, que ustedes lo han estudiado. Egolatría, se quiere a sí mismo, se adora a sí mismo. Megalomanía, él es el mejor de todos. Él necesita ser admirado, por ejemplo. Yo solamente quiero que la gente reconozca lo especial que soy. A él le dicen yo, bueno, yo soy especial, yo no me equivoco, yo soy lo máximo. Narcisista, es un trastorno. El evitativo también se aísla socialmente, pero él se siente que no sirve para nada. No sirve para nada.
Yo no sirvo para nada y aparte es muy sensible a las evaluaciones negativas, ¿no? Alguien le dice algo, es bien sensible, se pone a llorar. Si los demás me conocieran, realmente me rechazarían. Esa es personalidad evitativa. Evitativa. Más trastornos. Miren cuántos trastornos. El dependiente, miren, ¿cómo vas a ser así, no? Una chica que su chico lo ha terminado, ¿no? Su enamorado lo ha terminado. Él va a decir, no, no te vayas porque si te vas, mi vida no tiene sentido, no sirvo para nada. ¿Qué será de mí? Excesiva necesidad de ser cuidado. Esta persona no puede estar solo. Comportamiento sumiso. Si uno lo abandona, ya él cree que se acabó el mundo, pues, dependiente. Un trastorno, también de la personalidad. Más trastornos. El obsesivo compulsivo, he visto bastantes casos de obsesivo compulsivos. Una preocupación excesiva por el orden y el perfeccionismo. Miren, ella está ordenando los lapiceros y tiene que estar bien, pero súper ordenado con una regla que lo mide. ¿Qué pasaría si no está bien ordenado? No, ese está mal, tengo que volverlo a ordenar. Esta persona arregla su cuarto y lo deja bien ordenado, bien limpio, bien pulcro. Si alguien mueve algo, dice, tengo que arreglar todo de nuevo. O sea, obsesivo compulsivo, se lava las manos 30, 40 veces, 50 veces porque de repente tocó algo que ya estaba intoxicado, tiene que lavarse, lavarse, lavarse. Obsesivo compulsivo. Si no hago todo perfecto, seré un inútil. Más. No, ya no. Dejamos a los trastornos y vamos a los rasgos de una personalidad madura, según Carl Rogers. Carl Rogers, con eso voy terminando para dar 5 minutos despedirnos. Carl Rogers dice que una persona que tiene una personalidad ya madura, ya ustedes de repente pueden ver eso en sus padres, son espontáneos, o sea, no son fingidos. Por ejemplo, yo he ido a varios centros comerciales y los jóvenes que me atienden, se nota que muchos de ellos están por necesidad, pues, ¿no? Porque me atienden de una forma fingida, hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa, cuando de repente eso no es lo que ellos quieren expresar. Pero le han dicho que sea así para que el cliente esté tranquilo, ¿no? Pero yo como psicólogo lo detecto, pues. Veo que no son espontáneos. Pero sí conozco a personas que sí son espontáneas. Aunque bien raro, pocos hay, muy pocos. En los centros comerciales muy pocos, porque normalmente ahí están jóvenes que son explotados, pues, ¿no? Les pagan el sueldo mínimo, etcétera. Y están por necesidad. Pero una persona espontánea es una persona que actúa por lo que él es así. No, no tiene una máscara. Él es así y hace cosas de una forma natural, ¿no? El que tiene una personalidad madura, toma decisiones con entera libertad. Yo decido por mí mismo, por más que tenga una relación de pareja, ¿no? Por ejemplo. Confían en su organismo, confían en que las metas que se han tratado lo van a lograr. Yo confío en eso. Son muy creativas y llevan una vida muy constructiva, ¿no? Además, se enfrentan a los problemas, no lo evaden. Enfrentan a los problemas. Hay personas que lo evaden. No, mañana, 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 mañana. Y caen en procrastinación, por ejemplo, ¿no? Y también se adaptan a las condiciones cambiantes del entorno. Vean ustedes, apareció la pandemia y eso afectó bastante. Seguramente a ustedes también le afectó. A mí también me afectó. Imagínate de estar encerrados, no salir para nada. Yo me acuerdo que estábamos por iniciar las clases en las universidades particulares donde yo trabajaba. Yo tenía los salones con 40 estudiantes. Imagínate, ¿no? Y acabamos, ¿saben cuánto acabaron por salón? 15 o 17 máximo. Todos se retiraron por problemas económicos. ¿Cómo hacer clases virtualmente para que los jóvenes atiendan y aprendan sobre todo? Bien complejo, ¿no? Y cursos difíciles que yo enseñaba. El sistema nervioso, por ejemplo. Entonces yo trataba de adaptarme a esas condiciones nuevas. Y creo que lo que nos hemos adaptado también demuestra que tenemos una personalidad madura. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? Antes de entrar a las últimas palabras y las preguntas, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? ¿Qué te pareció psicología como curso? No sé. ¿Qué les pareció el curso, chicos? Antes de dar las últimas palabras. Chévere, muy interesante. Ajá. Gracias. Escríbame, chicos. Escríbame. ¿Qué les pareció el curso? Háblenme, escríbenme. Claudia me escribió.
Escríbame porque yo también estoy escribiendo. ¿Ya? Muy bien, últimas palabras. Eh, antes de dar las claves, etcétera, a las preguntas. Gracias, Carla. Eh, en caso de ustedes, que son jóvenes que recién acabaron la secundaria, porque creo que la mayoría de ustedes recién acabaron la secundaria, ustedes tienen que ver, pues, ¿no? Sus potencialidades para postular a San Marcos. Pero mira, psicología es uno de los mejores cursos. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de hacer un proyecto de vida. Eso lo vimos en clases, ¿no? Gracias, Gabriela. Entonces, el proyecto de vida que ustedes tienen que hacer es un proyecto de su vida, con la orientación de sus padres. Entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué van a hacer de acá en adelante? Por ejemplo, si no logran, por ejemplo, ingresar a San Marcos. ¿Qué pasaría si no logro ingresar? Entonces, ustedes dicen, ¿no? Si no logro ingresar, profesor, entonces yo voy a seguir preparando. Gracias, Génesis. O si no, yo ya voy a estar en una universidad particular, por ejemplo, porque mi padre me ha ofrecido que esté en una universidad particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ustedes estar de acuerdo también. O sea, no se dejen ustedes llevar por lo que dicen sus padres solamente. eh, y ustedes ya pues vean y tomen también decisiones. Yo considero, ahora vamos a dar los temas, Sebastián, de que a los jóvenes que recién acabaron secundaria, yo considero que si ellos deciden y se dan cuenta que pueden ingresar a San Marcos, porque no es cosa del otro mundo ingresar a San Marcos, pueden seguir preparándose. Pero si hay jóvenes que ya quieren estudiar, porque también he encontrado jóvenes que ya quieren estudiar y sus padres tienen los recursos económicos para eso, entonces ya pues pueden aceptar la propuesta de estar en una universidad particular. Pero tienes que sentirte tú bien, pues, porque yo sé que hay jóvenes que sus padres le están ya obligando prácticamente a estar en una universidad particular y eso no está bien. O sea, tú tienes que darte cuenta, ¿qué quieres tú? ¿Tú crees que puedes ingresar? ¿Tú crees que puedes ingresar? Invierta, pues, un año de preparación en el ciclo especial. Yo les recomiendo a ustedes el ciclo especial. El ciclo ordinario no tanto, porque el ciclo ordinario es competencia está bien, da vacantes, sí, pero es competencia con jóvenes que ya tienen más tiempo de preparación. En cambio, este, el ciclo especial es lo que hemos hecho, pero en 5 meses y más, de una forma más tranquila, ¿no? En 5 meses. Eso es el ciclo especial y hay presencial. Lamentablemente solamente hay dos locales, que es el local de la universidad y el local de San Juan del Urigancho. Son los dos únicos locales. Antes de la pandemia, el Centro Pre tenía locales en casi todo Lima. Alquilábamos colegios, institutos, donde nosotros dictábamos, pero lamentablemente eso todavía no lo retoma el Centro Pre. No lo retoma, entonces solamente hay dos locales. Por eso que esa es la primera recomendación. Lo otro es que ustedes tienen que estar tranquilos. Pues. Yo no puedo presionar a un joven que recién acabó la secundaria, pero hay jóvenes que ya tienen 1 año, 2 años de preparación, entonces hay que ver, bueno, qué pasa, ¿no? Porque no avanza. Entonces eso también hay que verlo. Sobre los temas, eso va a depender. Miren, yo le dije a ustedes desde un inicio, nos quedan 3 minutos. Yo sí voy a enseñar siglo especial, siglo ordinario, Génesis. Yo tengo más de 8 años trabajando en la pre. Y yo también atiendo. Y soy el psicólogo que tiene más atenciones en el centro pre. Entonces, ahí voy a estar. Eh, en el caso de, por ejemplo, de los jóvenes que quieren seguir preparándose, ahí está. Yo creo que la presa Marcos es mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ya pertenecemos a la OCA. La OCA nos dirige, ¿no? Y es por eso que los temarios son más para el examen de admisión. Porque yo he trabajado en otras universidades y sé que, perdón, en otras academias y sé que piden temas que a veces no vienen en la universidad. Ahora, ¿qué temas? Ustedes que si postulan a carreras que no les piden, por ejemplo, Derecho me pide 1000 puntos, 1100 puntos, por ejemplo. Administración me pide 1300 puntos, 1200 puntos, por ejemplo, ¿no? Economía pide por ahí también. Contabilidad hasta menos, 1100, 1000 puntos. Entonces, ustedes, como ya solamente faltan 2 semanas y ya se acaba la pre, entonces, ya Claudia puso, ustedes tienen que darse cuenta de que no pueden ya abarcar todo. Y si ustedes
van postulando una carrera que no demanda muchas preguntas. Entonces, ustedes céntrense solamente en los cursos que tú dominas en este corto tiempo y deja de lado, o sea, ya no repases los cursos que no dominas y que te hacen un problema y que más bien te estresan. Esa es una muy buena estrategia. Respecto a los temas, yo coincido con Claudia, aprendizaje, base biológica está muy bien, desarrollo humano, memoria, acá te faltó, Claudia, sensación y percepción también viene en el examen. Desarrollo humano 1 y 2, clave, etcétera. Y ya les mandé el link de mi investigación a ver si me quieren apoyar. Y también lo pueden compartir con cualquier estudiante, no importa que no sea de la pre. El único requisito es que postule a San Marcos, nada más. Ya me apoyan pues con mi investigación. Sí, pues yo también lo voy a extrañar, los quiero mucho. Esperamos encontrarnos en San Marcos con los chicos que ingresan o en el centro pre, a los jóvenes que deciden estar en el centro pre, pues, del ciclo que va a empezar en abril. Listo, ahí están las claves, chicos. Nos falta un minuto. Ahorita va a venir la profesora. Pues ya viene la profesora, ve. Profesora, falta un Número, minuto. profe. Me despido, chicos. Ha sido un gusto. Apóyenme con la investigación y espero que les vaya muy bien. Cuídense. Chao, cuídense. Chao. Hasta luego, Cuídense, profesor. chicos. Gracias. Hasta luego. Chao, mis, cuídense. No se Chao. vaya, profe. Aló, aló. ¿Me escuchan, jóvenes? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesora. ¿Se escuchan, no? Buenos días, ¿cómo están? Espera unos minutos para compartir, por favor. No sé qué pasa, está muy lento. Bien, chicos, el día de hoy tenemos nuestra última clase de literatura. Bien, semana número 9 y ya nos estamos despidiendo. No hemos trabajado estas 9 semanas de 2 horas resolviendo todo lo que es el temario, ¿no? Bien. A ver, no sé qué pasa por aquí. No se ve. Vamos a volver a insistir. Para poder compartir sus diapositivas. A ver. Bien, entonces, tener su separata a la mano para poder guiarse. Un minuto, jóvenes, porque no sé por qué no comparte. Esperamos un ratito. Ahora sí. Ya. Ahí está, jóvenes. Bien, ya se compartió. Bien, jóvenes, entonces, buenos días con todos, Camila, Angelique, ¿no? Y con todos los presentes. Bien, hacemos nuestra última clase de literatura, deseándoles lo mejor, ¿no?
para su próximo examen. Recuerden que todo lo que se ha desarrollado aquí en estas 9 semanas son los temas que están en su temario. Si bien es cierto, como decía el profesor, ¿no? Hay otras academias, hay otras instituciones donde te dan mucho más información, pero nosotros nos ceñimos a lo que la OCA les va a pedir, ¿sí? Y ustedes, pues como alumnos, tratar de resolver lo que más ustedes se acerquen, ¿no? Porque hay chicos que van a carreras de números y como que literatura, ¿no? Como vienen unas cuantas preguntas, entonces como que la dejan de lado. O los que van a letras, entonces hay un poco más de interés, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes más dominen. Bien, chicos, terminamos esta semana con La generación de 50, la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, con Gallinazo sin plumas, y la narrativa contemporánea de Mario Vargas Llosa. Bien, aquí está el contenido, ¿no? Lo vamos a hacer en las 2 horas de clase. Acá tenemos que desarrollar, sobre todo la segunda parte, porque Mario Vargas Llosa es bastante amplio. Bien, comenzamos. ¿Se escucha, no, jóvenes? Se escucha, se ve la diapositiva, ahí están todos los que me han saludado, recién puedo ver. Carla, Camila, Maite, Valeria, Romina. Bien. Listo, chicos. Entonces, ¿se está viendo la diapositiva? Claro, muy bien. Gracias, Solán. Gracias, Angeli. Muy bien. Listo. Comenzamos. La generación del 50. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta en esta generación de la literatura peruana? A ver un ratito. Allá. Bien. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver aspectos muy importantes de cómo se desarrolla nuestra literatura peruana en estos tiempos. El último tema que desarrollamos fue el indigenismo, ¿no? El indigenismo que se desarrolla en sus propios lugares, donde hemos podido conocer el mundo del Ande a través de Ciro Alegría Bazán, José María Arguedas, que son los máximos representantes, y sobre todo la cercanía que tuvo Arguedas con el mundo andino, debido a las raíces, a su conocimiento del quechua, que es el que se acerca más a la parte subjetiva e interior del mundo andino, ¿no? Ahora nos llegamos más o menos a la década de los años 50, con un grupo de jóvenes poetas, porque van a formar una nueva generación que solo va a pasar en el Perú, porque esta generación se desarrolla aquí en el Perú. El último movimiento fue el vanguardismo, ¿no? Y de ahí se desprenden diversas escuelas. Aquí en el Perú se va a dar la vanguardia de manera general, y en la narrativa se hace llamar indigenismo, de acuerdo justamente por centrarse al indio como el eje principal. En esta nueva etapa, en los años 50 aproximadamente, aparece un grupo de jóvenes que van a conformar y nos van a mostrar una literatura que se ciñe bastante en el contexto social. ¿Y qué es lo que sucedía en el Perú en aquel entonces? Ustedes ahí al ver la diapositiva se van dando cuenta más o menos. A partir de 1948 al 56 gobierna el general Odría, ¿no? Pues él era un dictador. Definitivamente la situación del Perú cambia completamente. Él ofrece muchas cosas a la sociedad, sobre todo a la población que vive en las provincias. Ofrece pues que en Lima van a encontrar un desarrollo, en que Lima tiene todas las facilidades de albergar a este tipo de personas, ¿no? Que dejaban sus espacios. Odrías ofrece a la sociedad peruana en aquel entonces 3 cosas muy importantes, que es educación, salud y trabajo. Educación porque la gente comenzó a dejar sus pueblos para venirse a Lima, y esto le llamamos la migración, ¿no? La gente deja sus casas para comenzar a venir a Lima, toda la parte de la sierra del Perú, y no viene pues uno, vienen una mayor cantidad. Entonces, Odrío ofrece educación y los hijos de estas personas, ¿no? De esta población que venía, que eran peruanos, pueden llegar a acceder a tener una educación, porque la educación es gratuita. Es ahí donde se generan lo que es las grandes unidades escolares, ¿no? A donde van a albergar 2.000, 3.000 alumnos. Luego, en caso de salud, ofrece los hospitales nacionales, como es el Hospital 2 de Mayo. Pero en trabajo ya no puede solucionar, sobre todo trabajo y vivienda. Porque si bien es cierto, Lima, ¿sí? En todo lo que estamos hablando, Lima, cercado de Lima, había ciudades o pequeños distritos a su alrededor, ¿no? Estamos hablando de Miraflores, estamos hablando de Barranco, Jesús María, esta parte de Lima que ya se estaba poblando, pero no existía el cono norte ni el cono sur, mucho menos el este. Es decir, no existía San Juan del Lurigancho, ni Comas, Independencia, Villa El Salvador, no, eso no existía. O sea, Lima era ello,
Cuando vienen los migrantes o los llamados provincianos, todo eso se va a ir poblando, porque ya el presidente no pudo controlar ello, sobre todo en el caso de Villa El Salvador, ¿no? Porque eran arenales y la gente se va a vivir ahí. Porque cuando esta gente llevaba el terminal de yerbateros en el Agustino, ¿no? Comenzaban a desplazarse por diferentes lugares, ¿no? Y muchos llegaban a Lima. Y como ya no tenían dónde vivir, comenzaban, ¿no? A quedarse hasta en las calles. Es aquí también donde tenemos la presencia de los llamados ambulantes, porque Lima en esos tiempos no tenía ambulantes, ningún ambulante. ¿Por qué? Porque Lima era pequeña, la población hacía sus trabajos y la gente no estaba en las calles. Ahora la gente andaba en las calles con sus cosas, con sus niños, con sus animalitos, porque traían animales de la provincia, ¿no? Entonces Lima tiene que modernizarse, ¿no? La ciudad se va modernizando, ¿por qué? Porque tiene que albergar a la mayor cantidad de personas. Se van formando los barrios, van creciendo los solares, los edificios, así como ustedes ven en la imagen, ¿no? Ya la gente no puede vivir en un solo piso, comienzan a alquilar edificios donde van a vivir en pequeños departamentos, ahí hacinados, pero van a vivir. Pero luego Lima se va llenando y ya no alcanzan ya. Y es por eso que la población, ¿a dónde se va? A vivir a las afueras de Lima, que es San Juan de Lurigancho. En el este es el Agustino, ¿no? Lo que hoy en día conocemos con el Cerro San Cosme. Pues de repente por ahí conocen, y los que viven por la Victoria, la Parada, por ahí, ¿no? Un cerro que era un cerro, pues, ¿no? Parte de la naturaleza. Y que ya a partir de esa década comienza a poblarse de una manera muy rústica, porque hoy en día ya pues hay casas de material noble, pero en esos tiempos, ¿no? Igual en el Cerro San Cristóbal se comienza a llenar, ¿no? Los cerros con población, ¿no? Surgen los distritos de Comas, Independencia, Caraballo, en el sur Villa El Salvador, Villa María. Entonces Lima va creciendo, ¿no? Lima va a desarrollar un cambio por completo. Y es aquí donde entra, ¿quién? Los poetas, la literatura, porque la literatura, a través de sus cuentos, sus novelas, van a darnos a conocer ese contexto real. Esos migrantes, que se hacen llamar migrantes, son parte de la explosión demográfica que hay, porque como le digo, vienen miles que dejan sus lugares de origen para venir a Lima. Trabajo no hay. Los hombres tienen que trabajar limpiando, pintando, haciendo trabajos así en las calles. Las mujeres comienzan a ir a trabajar a las casas y viene el tema de las llamadas empleadas del hogar, ¿no? Estas empleadas del hogar van a trabajar en las casas de Miraflores, Barranco. Y la sociedad de aquel entonces, el limeño, obviamente, pues va a tener un contacto con este tipo de personas que pues definitivamente eran costumbres diferentes y el limeño le va a costar mucho acostumbrarse, ¿no? Y es por eso que hay muchos abusos, muchas injusticias con esta población y que tenía los mismos derechos que un limeño. La diferencia es que tenían otras costumbres, ¿no? Mucha gente en Miraflores, en Barranco, comienza a contratar a mujeres, ¿no? Y les llaman empleadas del hogar, ¿no? Y todo Lima se va a tener empleadas del hogar ahora, porque ya las limeñas ya no van a hacer los quehaceres, lo hace ella, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo va cambiando la ciudad de Lima? Crecimiento de las zonas periféricas de la ciudad, que ya les dije, se forman las barriadas, el pueblo joven, viven en quintas, en solares, y todos obviamente con mucha pobreza, ¿no? Porque era gente que había dejado sus espacios, sus lugares, ¿no? De origen para venir a poblar Lima. Y Odría no le va a quedar otra que tener que aceptar, en este caso, a muchos peruanos, ¿no? Y darles un espacio. En los arenales de Villa El Salvador, por ejemplo, no se les podía dar porque eran arenales. La población luego vio un lugar donde vivir, que es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y ya no se pudo hacer. Pero también habían otras personas, y que Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, lo cuenta en su cuento Al pie del acantilado, ¿no? Nos habla, por ejemplo, que había mucha gente que ya no tenía un espacio donde vivir y se iban a la Costa Verde, ¿no? A vivir al pie del acantilado, ahí, a las orillas. Gente que nunca había visto la playa, que siempre vivía en la sierra y que ahora, como no había espacio, se va a vivir ahí. Y ustedes saben que vivir cerca de la playa, a las orillas de la playa, en épocas de invierno, así como el mar retrocede, el mar también avanza, la humedad y hace que sus casas se vayan cayendo, pero la gente no sabía, desconocía. Donde la gente vivía una plantita verde, ¿no? Porque a veces las hierbas malas crecen, cuando la planta está en un pedazo de tierra y hay una plantita, quiere decir que ahí es un lugar donde tú puedas vivir, pero no necesariamente, porque en la arena no se puede establecer un espacio, porque la arena
¿no? Ustedes saben cómo es, ¿no? O sea, no tiene estabilidad. Entonces ahí viene ese cuento cuando Rubén nos cuenta la familia que se va a vivir al pie del acantilado, ¿no? Y que se destruye todo este espacio. Entonces, situaciones que nos va a contar a través de las vivencias que va a tener el provinciano con el limeño, ¿no? Se imaginen que un provinciano venga y tú estás viviendo ahí en Barranco, en tu solar, y venga un grupo de provincianos a vivir ahí junto contigo, ¿no? Eso lo cuenta en Tristes Querellas de una vieja quinta, en Interior L, Julio Ramón Ribeiro, y que estas personas que vienen de provincia traen sus animalitos, su cuisito, su pollito, su gallo, a vivir con ellos, y que tú estás acostumbrado ¿no? en Lima, sin ruido, sin cantar un gallo, porque los gallos no se criaban en la ciudad, se criaban en los campos, en las haciendas y que el gallo todas las mañanas se despierte 2, 3, 4, 5 de la mañana a cantar, que tú vives al costadito, imagínate los solares, ¿no? Las quintas, cómo viven las personas, una ventana tras otra, se escucha todo, ¿no? Y el limeño tiene que acostumbrarse a ello, ¿no? Acostumbrarse a ese estilo de vida, que le cuesta mucho definitivamente. Y jóvenes, ese es el contexto en que se desarrolla esta generación del 50. ¿Se escucha alguna pregunta? No, si todo está claro. Ya, avanzamos. Características de la narrativa. Bien, ustedes tienen ahí características de la narrativa. Bien. Primero, se trata el tema de la ciudad moderna a partir de la migración, ¿no? Esto es muy importante y es cierto, ¿no? Trata este tema a partir de la gente que está dejando sus espacios para venir a la ciudad de Lima y que va a encontrar un mundo diferente, distinto, no el espacio donde ellos vivían, el bullicio, el ruido, la bulla, ¿no? Y que va a tener que compartir con el limeño que lo va a mirar, pues, ¿no? Con indiferencia, con desprecio muchas veces, porque ¿qué hacía el provinciano? Como no tenía un lugar donde dormir, se quedaba en la Plaza de Mayo, en la Plaza Bolognesi, ponía su plastiquito y se ponía a vender porque no tenía trabajo, y el limeño se horrorizaba porque nunca habían visto vender en las calles, entonces hay todo un contraste, ¿no? Y esto va a ser narrado justamente por los poetas como Julio Ramón Ribeiro, Heródoto Vargas Vicuña, ¿no? Entonces se centra en esta situación, ¿no? Específicamente del provinciano, del migrante. Describen las peripecias de la clase media, porque también hay una clase limeña que vive en Lima y que se está adaptando al nuevo cambio, no, con mucho temor, con mucha angustia, con también la ficción o el deseo, ¿no? Podemos decir, de querer alcanzar a la clase alta. Por ejemplo, tenemos un cuento llamado El banquete, ¿no? El banquete de Julio Ramón Ribeiro, que es la historia de un señor que trabaja en el Estado, pero que quiere pertenecer a la clase alta y es capaz de hacer todo por cambiar ese estatus social, ¿no? Y este señor Fernando de Pasamanos hace un banquete para el gobierno, para el presidente y los ministros, porque él trabajaba ahí, ¿no? Y él quería alcanzar un puesto más importante. Y es capaz de sacar todos sus ahorros, ¿cómo se dice? Arreglar toda su casa, ¿no? Decorarla, arreglarla, porque va a venir los ministros y el presidente, y él va a pedir, justamente, va a pedir un puesto nuevo de trabajo. Y el presidente llega a venir porque lo conocían, ¿no? Llega a venir a la casa, ¿no? Se reúnen todo. Y este Fernando de Pasamanos le pide un puesto y el presidente le dice, sí, te voy a dar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Gracias por, ¿no? Celebran, festejan. A la mañana siguiente, el cuento es bien corto, ¿ah? Fernando se despierta, su esposa estaba descansando y traen el periódico y ahí decía, ¿no? Presidente fue derrocado, ¿no? Huye del Perú. Y ahí termina la historia, ¿no? Porque todo lo que él había hecho para lograr un puesto lo había perdido, porque se había quedado en la ruina. No tenía ni para comer, porque él ya pensaba que al día siguiente iba a ir al palacio y le iban a dar el puesto. Y no fue así. Entonces todas sus ilusiones, sus deseos se vieron frustrados, porque él pertenecía a la clase media, ¿no? Entonces es el provinciano y ese tipo de clase que quiere cambiar, ¿no? Su destino. Se enfatiza el tema urbano y la visión de las barriadas, ¿no? Eso tiene que ver, jóvenes, con esta frase que dice la bestia de 1.000.000 de cabezas. El tema de los barrios y pueblo joven, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, que voy a mostrar por acá, que se llama, ¿dónde está? Enrique Congrais Martín, ¿ya? En su libro Lima Hora Cero, este es un libro de cuentos, tiene 4 cuentos, voy a regresar ahora acá. Él, en el cuento El niño de junto al cielo, Enrique Congrais Martín,
nos habla justamente de la bestia de 1.000.000 de cabezas. Y es más, creo que ustedes lo tienen ahí en sus preguntas, ¿no? La bestia de 1.000.000 de cabezas de este libro, Lima Hora Cero, del cuento El niño de Junto al Cielo. Ya, así se llama, el del niño. Acá lo tienen en la primera pregunta, ¿sí? ¿Sí? Bien. En este cuento, para sintetizarles, Enrique Congas nos habla justamente de la situación del migrante, el provinciano en la ciudad de Lima. Es la historia de Esteban, un niño que viene de Tarma con su mamá a Lima y llega al terminal de Yerbateos, ahí en la parada. Él vivía en Tarma, ¿no? En la sierra central de Lima. Y viene a Lima porque la madre, ¿no? Tiene un familiar que está ya viviendo acá alojado en Lima y que le ha invitado para que encuentre un futuro mejor y Esteban pueda también estudiar y todo ello. Entonces la mamá deja todas sus cosas y viene con su niño a Lima y llegan a terminar Llevateros. Esteban, que es un niño aproximadamente de 10 años, está contento, feliz, ¿no? Porque va a venir a Lima por primera vez. Y él se imagina el mar, quiere ver el mar. Y le dice a su mamá, ¿a qué hora vamos a ver el mar, mamá? Porque ellos están en la Victoria, imagínense, ¿no? Está un poco lejos del mar. Entonces él le dice a su mamá y su mamá le dice, espérate, hijo, ¿no? Que venga tu tío y nos recoja. Llegan al terminal Yerbateros y Esteban se queda asombrado de ver tantas personas, de ver niños como él, que están trabajando, jalando carretillas, otros jugando, otros con sus mamás, y él se queda sorprendido, ¿no? Mira, todo le llama la atención. Llega el tío y los lleva, los saluda, y él le dice, tío, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? Y el tío le dice, en el barrio, junto al cielo, porque así se llamaba el barrio, junto al cielo. Y el niño se ríe, tío, ¿por qué junto al cielo? Porque ya vas a ver, le dice dónde es. Y el tío los lleva al Cerro San Cosme, ¿no? Que está ahí nomás. Caminan y llegan. Y el tío comienza a subir el cerro. Y Esteban se queda pues otra vez anonadado, porque él está viendo un cerro y que cuando él veía en Tarma, en su espacio, en su tierra, los cerros, pues no, la gente no vivía en los cerros, ¿no? Los cerros eran verdes, ahí paseaban los animales, y acá estaban viendo personas con casas muy precarias, así como usted en la imagen, ¿no? Esteras. Y el tío los lleva, pues, ¿no? Y llegan casi a la mitad del cerro y ahí vivía una esterita precaria, su tío, y los lleva ahí. Y Esteban se queda sorprendido, ¿no? Mamá, acá vamos a vivir. Sí, Esteban, cállate. Le dice, no, o sea, guarda silencio, respeta a tu tío. Y el tío le dice, sí, Esteban, aquí vamos a vivir, porque así es el provinciano, aquí llega a estos espacios. Pero luego vamos a trabajar y vamos a salir adelante. Y dice, ay, ya, tío, yo quiero conocer la ciudad. Nada, mira por la ventana. Y Esteban sale y mira, ¿no? Y mira hacia abajo, ¿no? Y ve pues tantísimas personas, ¿no? Y esta es la palabra, al momento de decir la bestia de 1.000.000 de cabezas, porque su tío también le decía, ¿no? Que Lima, ¿no? Era una bestia de 1.000.000 de cabezas. Y él comprueba eso, porque mira por la ventana y ve toda la parada, todo Lima, con miles de personas andando. Esto se dice justamente en este libro y es como se dice, una imagen acerca de la ciudad crítica, ¿no? Porque es distinto el lugar donde el chico creció, nació, a la ciudad de Lima, ¿no? Que había crecido, pues, ¿no? Esteban le dice luego, y ahí termina esta parte, ¿no? La primera parte, ¿no? A la madre que va a conocer la ciudad, que va a estar por ahí. Y la madre lo deja, ¿no? Que conozca y él llega a la parada y conoce a un niño de su misma edad. Y ahí vamos a ver en el contraste de cómo un niño de la misma edad de Lima es mucho más vivo que un niño que viene de provincia. Mucho más sumiso, callado, que desconoce muchas cosas y que el otro abusa de esa confianza, ¿no? Y es una característica luego de la mayoría de los cuentos, no solo de Enrique Conras Martínez, sino también de Ribeiro. Porque los finales de estos cuentos no son finales que a veces uno espera, finales bonitos, donde el niño no logra sus objetivos y es feliz. No, son finales que te dejan con mucho desconcierto, porque así terminan las historias, ¿no? Son finales que marcan justamente a esta generación, que nos muestra ese contexto de la sociedad limeña de aquel entonces, ¿no? Esteban finalmente conoce, como decía, para terminar, a este niño, y Esteban caminando había encontrado un billete es como desencontrarse 50 soles, algo así. Y él no sabía porque él nunca tenía dinero, pues su mamá nomás él, ¿no? Y él le diseña ese billete a este niño y este niño
No se imagínense, le prende un foco ahí y le dice, mira que podemos hacer negocio, podemos duplicar este dinero y le vas a llevar plata a tu mamá. Y Esteban se emociona porque, ¿no? Quiere ayudar a su mamá. Y entonces le dice, mira, vas a llevar esto, vamos a comprar periódicos, y nos vamos a ir a vender a la Plaza San Martín. Y luego vamos a ganar dinero. Y Esteban le cree. Y se van, pues, ¿no? Compran las revistas y se van a la Plaza San Martín. Este niño lo lleva en tranvía, un niño de Lima, pues, ¿no? Y se van a la Plaza San Martín, ponen en el piso un plastiquito y se ponen a vender periódicos y revistas del día. Y es cierto, vendieron todo. Y cuando ya faltaba una revista, este niño le dice a Esteban, oye Esteban, tengo hambre. Anda, agarra de ahí un sol y anda, cómprate 2 sándwiches y vienes. Y ya nos vamos a ir. Y Esteban se va a la Plaza Martín, nunca había visto, se demora porque mira la plaza grande, compra los sándwiches en la esquina y cuando regresa el otro niño seguía ahí. El otro niño lo engaña. Porque Esteban era ingenuo, creía, era un niño, pero un niño como él, que era mucho más despierto, porque es un niño limeño, distinto al contraste, ¿no? Y Esteban se queda llorando en la Plaza Martín porque ahora no sabe cómo regresar. No es que él venía de la victoria, porque lo habían engañado. Ahí termina la historia. Ahí termina la historia. Ese es el niño de Junto al Cielo Joven. Y aquí te muestra justamente la imagen de la ciudad. Y la gigantesca mandíbula, lo dice Ribeiro, lo menciona en Gallinazos sin plumas, que vamos a explicar a continuación. Para terminar, se observan 3 líneas temáticas. El neoindigenismo, que es justamente desarrollar o hablar del provinciano, ya no hablamos de indígena, del provinciano en la ciudad de Lima. Por ejemplo, Enrique Congres Martín es neoindigenista, porque habla del provinciano aquí en la ciudad de Lima. Julio Ramón Ribeiro es neoindigenista. La mayoría de los poetas son neoindigenistas porque hablan justamente, ¿no? O sea, todos ellos toman el tema del provinciano, algunos más que otros, ¿ya? Si hablamos del neorrealismo, es igual, centrarse en el contexto social de aquel tiempo. Julio Ramón Ribeiro también es neorrealista. Tiene algunos cuentos neoindigenistas, sí, pero desarrolla más el neorrealismo porque Ribeiro es limeño. Enrique Congres Martí también, pero se presenta más en el tema del provinciano dentro de un contexto social. Y el relato fantástico, que tiene que ver con algunos cuentos que van más allá de lo real o con la situación del contexto, sino un poquito de ficción, de cosas inexplicables, ¿no? Por ejemplo, Ribeiro desarrolla lo que es algunos cuentos también, ¿no? Como La Insignia, que es un cuento fantástico, como Doblaje, que es un cuento fantástico, Encontrar tu doble al otro lado del mundo, La Insignia, que es un objeto y que le va a cambiar la vida a un hombre, ¿no? Que también no aparece ni siquiera su nombre, solamente dice un hombre que encontró la insignia. Ahí viene el relato fantástico, ¿no? Pero es poco. No todos los poetas desarrollan el relato fantástico. Otro poeta que desarrolla esta línea temática del relato fantástico es Luis Loaiza, un poeta joven. Él también desarrolla un poco relato fantástico, pero por los demás, no. Rivero, como le digo, tiene un par de cuentos y nada más. Todos los demás desarrollan lo que es el neorrealismo y el neoindigenismo, ¿no? Entonces, estos son los poetas, por ejemplo, Eliodoro Vargas Vicuña, con este cuento Taita Cristo, ¿no? Él es, por ejemplo, específicamente neoindigenista, porque él se concentra en el mundo, en la mente del indígena, del provinciano. En Taita Cristo es la historia de un santo, ¿no? La gente que ha venido a Lima, recuerden que la gente ya tiene costumbres, sus santos, rezas, misas, ¿no? Con bandas, festejos, ¿no? Y ahora estas personas que viven en Lima tienen que hacer lo mismo, porque recuerden que a los santos se le hace cada año. Y entonces viene la fiesta del Taita Cristo, ¿no? Donde una familia que tiene que hacer, que eran los mayordomos, la fiesta no lo puede hacer, porque en Lima las iglesias no daban permiso para ese tipo de festividades. Y entonces viene el sufrimiento de la familia por no poder hacer una fiesta a su Taita Cristo. Y recuerden que si ellos no hacen sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? Ellos creen que les va a ir mal, pues, ¿no? Entonces, todo un dilema por esto. Y Leodoro Vargas Vicuña se concentra más en estas costumbres. Enrique Congres Martín, con características del neorrealismo y neoindigenismo. Carlos Eduardo Zabaleta es neorrealista, ¿no? Es un hombre que vive en Europa mucho tiempo y luego viene a Lima y pues esa experiencia en técnicas, en espacios, pues trae relación con sus cuentos. Sebastián Salazar Bondy también es otro poeta que describe mucho el contexto real
de Lima de aquellos tiempos, Ribeiro y Luis Loaiza. Bien, esos son todos los representantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Claro, introduce el tema urbano en la narrativa. Definitivamente, cuando hablas del tema urbano, estás hablando de la ciudad, porque el provinciano está en la ciudad. Y se describe la ciudad, ¿eh? Se describe la ciudad de Lima, los espacios, los lugares, pero donde se centra en el personaje provinciano o el personaje de la clase media, ¿no? Bien, nos vamos ahora a Julio Ramón Ribeiro. Bien. No sé por qué no está funcionando mi cámara, qué raro. Estoy sin cámara. Ahora sí, va. Listo. Ya. Bien, ahora sí. Julio Ramón Ribeiro, uno de los máximos exponentes de esta literatura o esta generación, ¿no? Bien. Él pertenece a la clase media alta, uno de los mejores cuentistas que ha tenido el Perú, ya prácticamente en nuestra literatura contemporánea. Eh, Su adicción al cigarro prácticamente lo llevó rápidamente a su muerte, ¿no? Era algo que él no pudo dejar fácilmente, ¿no? Y esto hizo pues que él muriera cuando estaba bastante joven, porque esto lo limitó a que él pues pueda alcanzar la fama, ¿no? Así como lo tuvo o lo fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Él recién iniciaba esta carrera en lo que es el cuento y a su regreso, porque él vivió mucho tiempo en Europa y cuando regresa a Lima pudo tener varios premios, ¿no? Y esto hizo, bueno, luego que él, debido a su enfermedad, pues, ¿no? Fallezca. Bien, Julio Ramón Ribeiro tiene un contacto cercano con el mundo andino, con el mundo de específicamente con el provinciano aquí. Y es aquí donde nace su vocación en la narrativa, ¿no? En poder escribir, en función a la observación. Ribeiro nace en Lima, vive por la avenida Arequipa en sus primeros años, luego se traslada a Miraflores, donde ya se va a establecer más tiempo, estudia en el Colegio Champañán y luego ingresa a la Universidad Católica del Perú, ¿no? En la Católica, a la edad de 17 años, es donde Ribeiro ¿no? comienza, por la moda que había esos tiempos, podemos decirle en Lima, su adicción al cigarro. Luego de ello, gana un concurso, una beca y se va a estudiar a Francia y a España. Y es aquí donde nace justamente los recuerdos, el tiempo que él vivió en Lima, ¿no? Y los temas de hablar del provinciano en sí. Específicamente porque él tenía dos mujeres, dos chicas de provincia que eran las empleadas de su casa. Y que él observaba ciertos rasgos en ella que no había visto antes. Por ejemplo, ellas recolectaban la basura y lo ponían afuera en bolsas de diferentes colores para que estas personas que recogían la basura puedan llevarse. Es así como nacen muchas de sus historias, porque aprenden mucho al convivir con este tipo de personas, ¿no? Que habían llegado a su casa y que eran muy, muy miedosas, muy temerosas, pero que él les dice, pues, ¿no? Que están en Lima y que así como están en Lima, tienen que aprender, pues, ¿no? A convivir con ellos, no porque ellos son los patrones, ellas van a tener miedo. Entonces, él les da esa confianza. Entonces, así va a conocer muchas las costumbres de estas personas, ¿no? Ya estando en Europa, Ribeiro va a escribir uno de sus primeros cuentos, que es Gallinazos sin plumas. Los cuentos de Ribeiro van a ser escritos de manera individual, ¿no? Y luego más adelante se van a juntar en un solo libro, ¿ya? Además también de ser escritor, como dice, fue periodista, traductor, porque también de eso vivía. La familia de Ribeiro era de clase acomodada, los abuelos, los tíos habían sido miembros de los ministerios, del Congreso, pero Ribeiro cuando padeció mucho en Europa, porque no la llevó tan fácil como cualquier peruano que viaja, tuvo que trabajar en trabajos fuera de lo que él había estudiado. Tuvo que barrer, que limpiar, recolectar basura, ¿no? Porque no le quedaba otra, ¿no? O sea, y él no quería pedir ayuda a su familia, porque él decía de que si él estaba en Europa y había conseguido una beca, pues él tenía que lograrlo por sí solo, no pedir ayuda a los demás, ¿no? Y entonces recibe ayuda de muchas amistades, muchos amigos, y así como logra y alcanza pues también esta fama internacional. Tiene premios que va a recibir aquí en el Perú y el último premio que recibe antes de su muerte es el premio de Latinoamericana del Caribe Juan Rey. Bien, él es Julio Ramón Ribeiro. Características de su narrativa. Bien, su narrativa de Ribeiro está agrupada específicamente los cuentos en el libro La Palabra del Mundo, que es un libro que se va a recopilar
o se va a dar en 3 volúmenes diferentes y en 3 años, porque se va a ir recopilando un conjunto de cuentos, donde Gallinazo sin plumas, por ejemplo, es uno de los cuentos que se publica solo y que luego se va a incluir en este libro. ¿Y qué significa la palabra del mudo? Ustedes lo tienen ahí también en su separata, que expresa a aquellas personas que no tienen voz, que no son escuchados, que son olvidados por la sociedad, por el gobierno. Desde los niños hasta los adultos, las mujeres, los ancianos. Gente que ha venido de provincia y que justamente que ha venido de provincia, ¿no? A encontrar un futuro mejor en la ciudad de Lima, pero se va a encontrar que van a ser pues discriminados, marginados, ¿no? Y tratados justamente de esta forma por la situación, ¿no? Por el que no hay trabajo, no hay vivienda, entonces van a vivir así al margen, ¿no? De la parte o de la norma, ¿no? Porque si tú vas a un lugar e invades un terreno, ya estás yendo contra la norma, porque no es un lugar que te pertenece o que te da el Estado. Entonces ahí vamos a ver las dos formas que se conviven en esos tiempos. Ribeiro publica La palabra del mudo en 3 años, en 1973, 1977 y 1992, donde resume cuentos como Gallinazo sin plumas, La botella y los hombres, El próximo desnivelo, Silvio en el Rosedal, Solo para fumadores, que son los cuentos más extensos. Está La insignia, está El banquete, está Al pie del acantilado y muchos cuentos más. Bien, luego tenemos que Ribeiro recurre al relato lineal sin complicaciones, es decir, sus cuentos son cortos, sus cuentos narran un inicio, un desarrollo y un final. No se complica en el lenguaje está de acuerdo al lenguaje de la gente de Lima de aquel tiempo, del limeño, del provinciano. Luego tenemos que puede utilizar 1, 2, 3 personajes, no utiliza muchos personajes, algunos les pone un nombre, ¿no? En otros casos no, solo menciona un hombre, una señora, y eso no complica su relato. Bien, es una característica de él. Importante porque son fáciles de entender y llega al lector, ¿no? Casi conocemos las temáticas. La temática es urbana porque se centra en la ciudad de Lima, se describe muchos espacios de la ciudad de Lima, tanto de la ciudad como los espacios de la gente que vive al margen. Por ejemplo, en el pie del acantilado vamos a leer un cuento donde se va a desarrollar específicamente al borde de la playa de la Costa Verde, ¿no? Entonces aquí se aleja porque estás en la costa. Y luego la parte urbana cuando ya estás en la ciudad. Otra característica importante de Ribeiro es la actitud estética. Están escuchando, ¿no? A ver, repito. La actitud escéptica de Ribeiro tiene que ver. Claro, ese es Los gallinazos sin plumas, que ahorita lo vamos a ver. Ya estás recordando muy bien. Es el cuento más clásico básico. La actitud escéptica jóvenes de Ribeiro que dice aquí en relación al entorno social que rodea a sus personajes. La actitud escéptica es jóvenes, está relacionado a los finales, ¿no? A los finales de los cuentos. Como yo les decía, uno cuando lee un cuento espera un final bonito, donde todo sea feliz, donde todo esté maravilloso, porque no, uno espera un cuento de él. En los cuentos Rivero, los finales son finales sin sentido, son finales de desesperanza, son finales de desolación, son finales inciertos. Él no te presenta un cuento donde el final va a ser bonito, ¿no? Por ejemplo, en Gallinazo sin plumas, ¿no? Estos dos niños, al final de la historia, se escapan y se van solos. Recuerda que son niños. Y les espera finales en la ciudad de Lima, porque ya no tienen la protección de un familiar adulto, de un abuelo. Están solos, están desprotegidos. En el cuento El banquete que les mencioné hace un rato, ¿no? El final es incierto, porque al final el hombre se queda pobre, pierde todo. No logra lo que él había propuesto, trabajar en el Estado, ¿no? En El pie del acantilado, su final también es un final triste, un final que te deja, ¿no? Con mucha desilusión, porque esta familia que había formado con un grupo de personas un pequeño barrio y que limpiaban las playas para que la gente vaya a las playas, cuando el Estado se da cuenta de que esta gente está progresando porque de eso vivían, de limpiar las playas y de eso porque sus casas eran precarias, vivían al borde del mar, el Estado se da cuenta de que esta gente ha logrado un espacio. Entonces, ¿qué hace el Estado?
¿no? Estamos en la época de Odría. ¿Qué hace? Vende esos espacios a las empresas y los desaloja y los botan al final. Los tienen que desalojar y esta gente se va llorando porque no tiene un lugar donde vivir. ¿Y el Estado qué hace? Le dice, no, estas son tierras del Estado, pero el Estado lo había vendido a empresas para que construyan las famosas casas de playa. Y así terminan, los cuentos terminan de esa forma, con mucha desesperanza, desilusión. Son consecuencias, pues, ¿no? Del entorno social, de la vida que se está llevando en Lima. Y son finales muy tristes, ¿no? Porque uno espera otros finales. Esa es la llamada Tucluseca y justamente es una característica de los cuentos Rivero. Tú no vas a encontrar ningún cuento Rivero donde el final sea feliz, o el final que tú esperes. No, es incierto. Esa es la actitud escéptica, ¿no? Bien, y terminamos con los dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad. Cuando hablamos de oficialidad estamos viendo todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la parte oficial, con las normas correctas. Y mayormente los provincianos vivían al margen de ello. ¿Por qué? Porque invadían los espacios, tenían que trabajar así, ¿no? De esa manera, en limpiando casas, sin estar al margen de la norma. Por eso dice la parte oficial versus la parte marginal. Aquellas personas que van a romper las normas no porque quieren, sino porque ese es el entorno, ¿no? Si invadieron un lugar es porque no había dónde irse, entonces se establecen ahí, ¿no? Entonces ahí viene esos dos mundos que nos van a representar, ¿no? En sus cuentos Julio Ramón Rivero. Bien, jóvenes, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esto es para que lo tengan ustedes claro acerca de esos finales, ¿no? Por ejemplo, también en el cuento El niño de Junto al cielo que acabo de mencionar, en este cuento también el final es así, ¿no? O sea, el niño se queda llorando ahí, ¿no? Con su sándwich y porque el otro niño lo ha engañado. Y también es un final de desesperanza, pues, ¿no? La idea es que no pasara esto, pero esa es la realidad, ese es el entorno. Bien, listo. Ahora nos vamos al cuento más conocido, más importante que tiene Julio Ramón Rivero, que es Los gallinazos sin pluma. Nosotros sabemos que los gallinazos viven en la basura, comen basura, pero acá estos gallinazos están sin plumas, porque específicamente no está hablando de estas aves, está hablando de dos niños, ¿no? Dos niños desprotegidos que aparentemente viven en una familia, pero en la realidad no es así. Bien, jóvenes, aquí está Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Rivero. Es un cuento corto, pero que marca mucho, ¿no? La problemática que se vivía. Ribeiro escribe este cuento cuando estaba en Europa, porque es el momento que él va a quedar en crisis económica y busca un trabajo. Un amigo le recomienda para que vaya a trabajar a un hotel. Como él había estudiado en la Católica, obviamente esperaba un cargo, por lo menos, ¿no? De administrativo o algo así. Y le dice el dueño que no le puede dar un cargo específico porque no lo conoce y necesitaba un ayudante para que recoja basura en las habitaciones del hotel. Y entonces Ribeiro ahí se da cuenta de que trabajar, el tipo de trabajo que hacían estas personas era un trabajo y que ahora él lo estaba haciendo. Tuvo que recolectar la basura de los cuartos, limpiar en bolsas negras. Y esto él lo vio cuando vivía en Miraflores, pues en la avenida José Pardo. Todas las mañanas, antes que pase el camión de la basura, le llamaban baja policía, ¿no? Gente, niños, adultos, ancianos, madres con sus hijos recolectaban basura. Y las empleadas del hogar, ¿no? Lo ponían afuera. Y él había observado esto, ¿no? Y en ese recordar nace esta historia, Los gallinazos. Sí. Bien. Eran dos niños, Efraín y Enrique, de aproximadamente 10 años, dos niños felices, traviesos, inquietos. Vivían con su abuelo llamado Don Santos, un hombre que tenía una pata de palo y vivía con estos niños. Los niños eran, ¿no? Juguetones, traviesos, pero vivían pues obviamente en la miseria, ¿no? Porque ellos vivían en un corralón. El abuelo criaba un cerdo que se llama Pascual. Y el abuelo tenía la idea pues de vender este cerdo a un restaurante de Lima. Porque en Lima en esos tiempos no se criaban animales en la ciudad. O sea, sobre todo los cerdos, ¿no? Se criaban afuera de la ciudad de Lima. Entonces la gente de los restaurantes tenía que salir a las afueras para comprar un animal de ellos, ¿no? Para su restaurante. Entonces, como ahora el abuelo estaba criando un cerdo
en Lima, en un corralón, entonces para el dueño de un restaurante era más fácil comprarlo ahí, más directo. Así que don Santos está vendiendo ese chancho, ¿no? A un señor, dueño de un restaurante, pero este señor le dice que cuanto más engorda el chancho, más le van a pagar. Y ahí viene la obsesión del abuelo. Y el abuelo se obsesiona con el cerdo. Los niños todas las mañanas se levantaban muy temprano, 5 de la mañana, para irse a recoger la basura, desperdicios y comida malograda que comía el cerdo, ¿no? Ellos lo hacían felices porque eran niños, pues, ¿no? Contentos, se iban, andaban hasta descalzos, sin zapatos, su ropa todo descuidada, porque así vivían, ¿no? Y entonces estos niños iban a recoger sus latones y venían antes de que pase el camión de la basura. Ellos iban por toda la avenida Arequipa, llegaban por Miraflores y recogían. Pero pasando los días, el chancho tenía mucho más hambre. Y entonces don Santos le dice a sus nietos que tienen que traer más comida, ¿no? Y les da unos latones más para que ellos, y ellos igual, porque si no les traían los latones llenos, no les daba de comer, ¿no? Entonces es así como los niños ven es una forma de trabajo y también, ¿por qué? Porque el abuelo les había dicho de que si venden al chancho iban a estar bien económicamente. Entonces el chancho representa eso, ¿no? Ese factor económico de salir adelante. Pasan los días y un día se quedan dormidos los niños. Y al quedarse dormidos, cuando se despiertan y van con sus latones, ya el camión había pasado y ya no había basura. Pero los niños saben que los camiones depositan la basura en la Costa Verde y ellos le llaman el muladar, ¿no? Así lo llaman. Entonces los niños se van al muladar y comienzan a recoger la basura igual. Pero están recogiendo y ahí se divertían también, ¿ah? Porque encontraban juguetitos, cajitas, botellitos y ahí jugaban. Efraín se corta la planta del pie porque ahí hay botellas rotas, ¿no? Y estaba sin zapatos. Y esto hace que sangre y ya no puedan recolectar lo necesario. Y así y todo vienen a su casa y Enrique le dice al abuelo, ¿no? Abuelo, Efraín se ha cortado el pie y el abuelo no le hace caso, los maltrata. Dice que no le importa, no le interesa que le eche agua y lo venda. Y Enrique hace eso, ¿no? Y el chico tiene mucho dolor, pues, ¿no? Pero no le da nada, solamente le da agua y pan. Y más bien les grita, ¿no? Por haberse demorado y no haber traído la comida al cielo, ¿no? Efraín sufre porque le da fiebre, se le hincha el pie, no puede caminar y está cojeando. El abuelo se molesta porque le dice a Enrique ahora que él solo va a tener que ir a traer los alimentos para el cerdo, porque el cerdo seguía gritando y gritando. Y Enrique le dice sí, que él solo lo va a hacer. Así que en la mañana siguiente, Efraín se queda muy enfermo y Enrique se va solo, ¿no? A recolectar la basura. Pero va recolectando la basura, regresa, como se levantaba muy temprano y ya estamos en invierno. Entonces, Enrique, ¿no? Se enferma por la llovizna y le da fiebre, ¿no? El abuelo se molesta porque los dos niños están enfermos y no hay quien vaya a ver la comida. Entonces el abuelo dice, si mañana no se levantan, entonces los voy a echar de la casa. Y le dice, yo mismo voy a tener que hacer el trabajo. Así que el abuelo decide ir él mismo, agarrar los ratones e irse a traer la comida. Pero era prácticamente ya 10 de la mañana. El abuelo tiene una pata de palo y se va pues molesto, ¿no? Refunfuñando a los niños, gritando. Y entonces, regresa al poco rato porque el abuelo se cae en la calle, no puede avanzar, no puede caminar y les grita, no se molesta. Le dice a Enrique si mañana no se levantan, entonces los va a echarlo, ¿no? Entonces Enrique ya un poco que se ha recuperado, pero todavía sigue convaleciente. Efraín no puede caminar, todavía cojea. Y Enrique se va a traer, pues, ¿no? La comida. Y ahí conoce un perrito en la basura. Y se lo trae el perrito a la casa. Se venía jugando, pues, ¿no? El abuelo se molesta porque le dice, ¿para qué quiere perros? ¿No? Ese perro se llama Pedro. Y Enrique le dice que este perro le ayuda a olfatear la comida malograda y así le ayuda más el trabajo. Entonces, por eso el abuelo se lo permite. Pero el cerdo cada día gritaba más, tenía más hambre, más hambre. Y el abuelo le gritaba a Enrique porque decía que ya Efraín debe levantarse, que es un ocioso, un haragán, que no quiere no quiere trabajar. Y Enrique le dice, no te preocupes, yo voy a traer lo que mi hermano debe traer. Y se va con 4 latones, el doble.
Pero esta vez, como el abuelo también está como loco porque quiere la comida ya, entonces deja al perro y le dice a su hermano, a Efraín, te quedas con Pedro, yo ya vengo para que te acompañe, no te vaya a hacer algo el abuelo. Y Enrique se va. Enrique se demora porque está trayendo 4 latones, el doble de lo que siempre trae. Entonces se demora y mientras que el perro, Efraín y el abuelo estaban en el corralón y el cerdo gritaba, gritaba de hambre. Así que el abuelo le dice, mira, tu hermano no viene hasta que se demora, seguro que se quedó jugando y no sé qué vamos a hacer, el cerdo tiene hambre y lo llama a Pedro y se lleva a Pedro y lo echa al chiquero. Efraín se asusta porque Pedro no regresa y escucha aullidos de un perro y Efraín se asusta, pues, teme lo peor. Cuando Enrique regresa, muy cansado, le dice, el perro no sale. Y le dice, Efraín, Efraín, ¿dónde está Pedro? Y Efraín está llorando, le dice, no sé, el abuelo se lo llevó. Y Enrique va, y el abuelo estaba parado cerca del chiquero, ¿no? Afuera del chiquero. Y Enrique le pregunta, ¿dónde está Pedro? Y el abuelo, ¿para qué te demoras? Al final era un perro, le dice, ¿no? Todo flaco. Y Enrique mira el corralón y solo encuentra la colita del perro, ¿no? Obviamente, el chancho había devorado al perro. Entonces el abuelo, Enrique se indigna. Enrique coge la vara del abuelo y se acerca para golpearlo, ¿no? O sea, está molesto, ¿no? Es un niño, ha muerto su perro que él no tanto quería. Y el abuelo está como sin nada, ¿no? Entonces el abuelo, para evitar al niño que lo golpee con su propia vara, él retrocede y se cae de espaldas al chiquero, porque él tenía una pata de palo. Y ahí todo está pues con lodo, fango, ¿no? Y se cae y pide ayuda. Y Enrique también se asusta, ¿no? Y lo único que hace Enrique es ir por Efraín. Efraín le dice, ¿qué pasó, hermano? Le dice, vámonos, vámonos de aquí. Y agarra a su hermano, abraza a su hermano cogiendo y salen a la calle. Y ahí termina la historia, ¿no? Aquí está, y ahí viene esa frase, ¿no? De la gigantesca mandíbula, ¿no? Porque estos niños salen solos, desprotegidos, a Lima para que se los devoren. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya no están con la protección de un abuelo, de nada, ¿no? Ahí termina el cuento. Es el cuento Gallinazos sin plumajones. Bien, por ahí que escribió su compañero, nos compañera Andrea. Entonces, aquí vamos a ver muchas cosas, ¿no? La situación de esta gente que viene de provincia, a buscar un futuro, a cambiar la vida, pero se va a encontrar pues con la miseria, con la desnutrición, etc. Tema principal, la explotación de dos seres indefensos para alcanzar el progreso. Dos niños que van a ser pues prácticamente abusados por su propia familia, ¿no? Su propio abuelo, ¿no? Supuestamente para alcanzar el progreso, pero hay abuso, hay explotación. El tema del fracaso se muestra a través de la cancelación de las esperanzas en los personajes. Definitivamente, hay un fracaso, ¿no? La esperanza de ellos es que vender al cerdo, pero luego esto va a terminar, ¿no? Porque el abuelo va a morir. No dice directamente en el cuento de que el chancho se lo come, pero se infiere, porque el abuelo al caer y el chancho tenía mucha hambre, ¿no? El cerdo va a representar la posibilidad del desarrollo económico, sí, porque el abuelo decía, pues vendemos el cerdo y vamos a vivir cómodamente. Pero el abuelo se obsesionó, quería vender, que engorde más para ganar más. La urbe que sacrifica y oprime al marginal, definitivamente, pues no, el dueño le dice, oye, no, engordarlo más, te puedo dar más. Entonces, el que no tiene quiere tener más y el abuelo quería tener más. El cuento va a reflejar la miseria humana, social, ante la explotación del abuelo, y es cierto, ¿no? Hay miseria humana. El abuelo explota a los niños y así como ellos, en esos tiempos había muchos casos, ¿no? Es un comentario final que se les deja en esta historia. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado esta primera parte, ya nos quedan unos minutitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, ustedes tienen en su separata, vamos viendo la pregunta 1, porque nos queda 3 minutitos para ir al descanso y continuar con Mario Vargas Llosa. En la pregunta 1 justamente habla, dice, sobre el fragmento que se cita a continuación, pertenece al cuento El niño de Junto al cielo, de Enrique Congras Martín. Marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado, referente a las características de la narrativa de la generación de 50. Se evidencia un tema desarrollado desde la perspectiva de un sujeto. Dice, cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excremento. Llegó a una calle y de allí divisó
al famoso mercado de mayoristas, del que tanto había oído hablar. Eso era Lima, Lima, Lima. La palabra le sonaba hueco, recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. Es el fragmento de este cuento. Y tú tienes que reconocer ahí qué se evidencia con respecto al tema, ¿no? Y qué perspectiva de quién, ¿no? Entonces, ¿quién es el que ve a Lima? ¿No? ¿Quién es el que dice, ¿no? Aquí hay una persona que está cruzando la pista, está caminando, ¿no? ¿Y qué es lo que le parece? Obviamente es un provinciano, es alguien que está caminando y viendo, ¿no? Pero eso es Lima, Lima, Lima. Un limeño no te va a decir eso. A ver, en la número 1, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Ahí tienen un fragmento, ¿no? Entonces, a ver quién ha hecho o quién hace la pregunta 1. Por ahí también tenemos la pregunta 2, que es un cuento de Julio Ramón Ribeiro, dirección equivocada. Bien, luego la 3 también tiene que ver con la narrativa de la generación del 50. A ver, chicos, ¿nadie da respuesta? ¿Nadie da la respuesta? A ver, en la 1, ¿cuál es su respuesta? En la 1 me dice que la respuesta es la A, urbano inmigrante. A ver, sí es cierto. La número 1, Solange, es la A. El tema es urbano porque estás en la ciudad, te está explicando cómo era Lima, ¿no? Las calles sucias, que es algo común. ¿Y quién lo dice esto? Un migrante, pues un provinciano, ¿no? No va a ser un fracasado, un andino, un pobre, no. ¿No? Porque podría ser un andino, pero fantástico no, porque está hablando de la ciudad de Lima. Muy bien, en la número 1 es la A. Bien, chicos, creo que llegamos al descanso. Vayan haciendo la 2 y la 3 para que puedas ayudarles porque ya estamos terminando. Y nos corresponde el tema del descanso, ¿ya? Entonces nos estamos reencontrando nosotros a las 10:05. Ya, chicos, vayan a su descanso, tomen su agüita y regresamos a las 10:05. Gracias.